pasiva que determina este indicador, y también es algo que nos sirve para determinar cómo va la economía en un país. ¿Ya? Si vemos que la tasa de desempleo va creciendo, es porque el país no está siendo capaz de producir lo necesario, o no hay puestos laborales, y hay mucha gente que está buscando activamente trabajo, pero las plazas son pobres. ¿Ya? Ahora bien, el desempleo, aunque ustedes no lo crean, en economía, sobre todo en macroeconomía, tiene que existir el desempleo. En economía no existe, o sea, como concepto sí, pleno empleo, pero no quiere decir que si un país tiene 0% de desempleo, que no se va a dar, quiere decir que es el mejor país del mundo mundial. No, al contrario, el indicador de desempleo tiene que tener un porcentaje de desempleo como un tema económico, ya que de lo contrario, si todos tuvieran pega, no habría competitividad. Como ya todos tenemos pega, todos tenemos asegurado la pega, si yo me voy, me cambio otra pega y otro va a cubrir mi puesto, o sea, pleno empleo. Eso hace que no haya mucho dinamismo en la economía, porque al final, en un pleno empleo, todos están en su zona de confort. Y al estar en su zona de confort, no van a dar pleno rendimiento. Por ende, sí tiene que haber un porcentaje de desempleado para que cuando el jefe diga, oye, tú no haces tu pega, acá hay una fila esperando tu puesto, sea verdad. Porque si es pleno empleo, no hay nadie en la fila. Por ende, bueno, si yo me voy, yo soy súper necesario porque no hay quien cubra mi puesto, porque no hay nadie buscando pega. Entonces, económicamente, el pleno empleo, con un desempleo de tasa 0%, no es lo más óptimo en una economía. Tampoco una tasa de 2 dígitos. Pero se entiende que un índice de desempleo normal en un país, en una economía que esté bien, no sea superior al 3%. ¿Ya? Eso es como más o menos para saber ya, pero ¿cuánto es como lo óptimo? Lo óptimo es que sea no mayor a 3% el desempleo. Hoy día Chile tiene mucho más de 3%. Incluso llegó a estar en épocas que era de 2 dígitos el desempleo. ¿Ya? Ahora ha estado relativamente controlado, pero insisto que el indicador de desempleo, un poquito lo que debatíamos anoche, hay varios factores que no se incluyen, como por ejemplo extranjeros que no están regularizados, buscando pega. No es su caso, ustedes tienen los papeles ahí. Pero me refiero a que no están en proceso y que están con visa turista. Ellos no se consideran, o sea, entran con visa turista, pero en realidad ya llevan de turista como 8 años, o sea, un gran turismo. ¿Ya? Pero no se considera como población activa porque no está dentro de la fuerza laboral que está dispuesta a trabajar pudiendo trabajar. ¿Ya? Porque ahí hay un tema legal. Entonces, pero igual hay empleadores que lo ocupan, y eso también a la economía no le hace muy bien, porque ¿qué es lo que crece? Claro, uno dice, no, si la tasa de desempleo está controlada, ojo, porque está subvencionada por el empleo informal, que ese tiene una tasa alta. Entonces, claro, no, hay gente que percibe ingresos, sí, pero no está trabajando formalmente. Entonces, ahí es importante cómo poder hacer el ajuste en cuanto a este indicador. Por ende, tenemos que ver el concepto cuando alguien está desempleado. Tenemos que ver qué tipo de desempleo es, porque uno dice, ay, hay muchos desempleados. Claro, pero si yo trabajo como temporero, que la cosecha dura 3 meses, claro, 3 meses en pleno empleo, y después termina la cosecha y esos te quedan todos cesantes. Entonces, chuta, ¿es un desempleo así como, ¡ay, estamos para el forro? Depende, porque tenemos que ver qué tipo de desempleo es, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Hay 4 tipos de desempleo: el desempleo cíclico, el estacional, el friccional y el estructural.
Cuando hablamos de desempleo cíclico, se trata de la falta de trabajo durante un momento de crisis económica. Algo que es cíclico quiere decir que es como la vida es un pañuelo, da vuelta y todo. Bueno, va a haber momentos buenos y momentos malos. Cuando alguien queda sin pega, porque la economía de un país está pasando por un mal momento, es un desempleo, pero es un desempleo cíclico. ¿Ya? Porque quiere decir, ya, hoy día estáis sin pega, pero no quiere decir que sin pega ya está un año, 5 años, para toda la vida. No, es algo cíclico mientras pasa el momento. Recuerden que también en Chile hubo muchos temas para la pandemia, hubo muchos temas que se tuvo que hacer para la bonificación, el IFE y todo, para poder ayudar al tema del desempleo, pero claramente ese era un desempleo cíclico. O sea, era porque la gente no podía trabajar, no porque no quisiera, no porque no era pega, sino porque había una barrera para poder trabajar, que era una barrera sanitaria. Entonces, no era un tema que porque no hubiera pega o porque la gente no quisiera trabajar, sino que sí había desempleo, alto desempleo, pero era un tipo de desempleo cíclico. Cuando hablamos del desempleo estacional, ocurre con la fluctuación estacional de la oferta y la demanda. Aquí podemos encontrar varias industrias, por ejemplo los temporeros, los que trabajan en agricultura y todo, cosechando las frutas, las papas, ¿va? También la construcción, que es por proyecto. Entonces, la obra te dura 6 meses, 1 año, 2 años, claro, ahí se necesita harto, pero termina la obra, y si no hay otra, quedaste parado hasta una nueva obra. Entonces, los maestros a veces las tienen que ir buscando como puedan. ¿Ya? ¿Se entiende ese hasta ahora, verdad? Está el desempleo friccional, que el desempleo friccional es el que más se conoce y es el más en donde está la mayoría de los desempleos. Es que no hay consenso por la falta de acuerdo entre empleado y empleador. Te echaron porque no cumpliste las expectativas, porque la empresa empezó a vender menos, al final no dieron los resultados, te fuiste para la casa. No hay un consenso. ¿Ya? Porque recuerden que recuerden que el contrato de trabajo es un acuerdo consensual en todas partes. Entonces está el empleador y está el empleado. Cuando no hay un consenso, no hay un contrato. Si no hay un contrato, no hay empleo. Si no hay empleo, estás desempleado. Entonces ese desempleo se llama friccional. O sea, hay una fricción, hay una diferencia, no hay un consenso entre el empleador y tú. ¿Ya? Y el último es el desempleo estructural. Y el desempleo estructural en una economía es grave. ¿Por qué es grave? Porque aquí esta cuestión va a pasar, ¿o no, cíclico? Sí. ¿Quién no ha pasado momentos malos? Después hay que aprovechar, sí, enseñanza de la vida, aprovechar el tiempo de las vacas gordas para poder hacer frente al proceso de las vacas flacas. Porque cuando uno le da muy bien una vez y todo eso, entonces, ay no, yo me dedico a gastar y toda la cosa. Le pongo un ejemplo con los futbolistas. Los futbolistas, las modelos, que son pegan que tú en un corto espacio de tiempo ganáis mucha plata, pero de repente cuando a ti te asusta la plata, o sea, no es que te asuste, cuando veis mucha plata y a veces ganáis más de lo que podéis gastar, te vas a dar cuenta de volver loco. Entonces alguien que tiene las patitas bien en la tierra va a aprovechar ese tiempo de vaca gorda o hacer negocio, ahorrar, invertir, hacer crecer la plata. Algo, por ejemplo, hay los dos jugadores más exitosos del mundo en la época contemporánea, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Pero te cachas que los ingresos de Lionel Messi, lo que es como futbolista propiamente tal, es poco. Pero las plazas son pocas. ¿Y por qué son pocas? Porque no hay más. Ese es el estructural. Ese es el estructural. O sea, hay un desempleo obligatorio porque no tenían que poner a trabajar a la gente. Eso es cuando se dice, por ejemplo, que están sobrepobladas las carreras. Sí. Ah, ya. Claro, ahí hay un ejemplo, caso que sí, eso se da en carrera, pero se da también a nivel país en alguna economía, ¿ya? En la cual tú tienes pocos
plazas de trabajo y tienen muchos demandantes. Si nos llevamos al tema local, claro, tú me dices ya en una carrera, es lo que les dije en la clase 1, ustedes busquen qué lo hace distinto al resto, porque ahora son súper amigos, son súper buena onda, pero yo les digo que si aparece acá, entra el gerente de administración de Falabella buscando un subgerente y hay que sacarlo de este curso, vamos a ver hasta dónde llega la amistad. Solamente les doy un consejo. En el nivel de los precios. Palabras simples para no explicar tanta teoría. La inflación es cuando el precio sube y el dinero pierde su poder adquisitivo. El ejemplo, la moneda de gamba con el Super 8. Hace 10 años, con la moneda de gamba te compraba el Super 8. Hoy día está la misma gamba, pero no te alcanza para el Super 8, te alcanza para un mordisco al Super 8. ¿Ya? Eso quiere decir que con esa moneda perdió poder adquisitivo, ya no puede comprar lo que compraba antes. Eso es inflación, alza sostenida en el nivel de los precios. Ahora, ¿hay escenarios que otros que sean negativos? Sí. Hay otro que es la deflación, que es el efecto contrario a la inflación, que es la depreciación que sufren los precios de los productos y servicios ofrecidos en un país en un periodo determinado. Uno dice la raja que haya deflación porque puedo comprar más barato, ¿no? Porque es la pérdida de valor de los productos, una baja en el precio, un IPC negativo. Pero les hago una pregunta a ustedes que vieron la unidad 1, la ley de la oferta y la demanda. Claro, cuando baja el precio la raja para el demandante, pero para el oferente va a haber escasez de productos. Entonces la deflación va a generar un efecto rebote. ¿No? Y la hiperinflación, Venezuela. Ya me perdí. Es cuando la plata no vale ni uno. Es terrible. La hiperinflación es esa. Eso, es la subida del nivel de precios de forma rápida, consecutiva, continua, lo que genera que las personas pierdan el poder adquisitivo, el poder de compra del dinero, los salarios, sin poder retener el dinero debido a su pérdida del valor constante. Venezuela. ¿Argentina ha llegado a eso? Sí, como hiperinflación. Profe, sorry, me perdí. La deflación es Inflación a la inversa. Ahí pierde el valor los productos. los productos. ¿Y la de abajo? ¿Hiperinflación? Hiperinflación es una inflación nivel Super Saiyajin Blue. O sea, si hay deflación, ¿puede haber inflación? No, es deflación o inflación. Eso no entendí, profe, la deflación. Bajan el precio de los productos de manera sostenida. Ah, ya, y se compran negativa. muchos productos, lo que genera escasez de productos. Es una escasez porque no es atractivo para los oferentes vender. Ah. ¿Sí? El producto perdió su valor. ¿Ya? Es como antes era súper atractivo vender los chalecos reflectantes cuando estaba saliendo la ley y todo. Entonces los podías vender a 5 lucas, no encontrabas, porque era eso más barato que te sacaran el parte. A todo esto, a mí jamás, en todos los años como conductor, que me han parado carabineros para controles, jamás he visto sacando con el chaleco reflectante en la boca. Lo mismo que el extintor. Que el extintor, pero que nadie ve que el extintor esté Sí. hasta familiar, ¿ya? Porque el salitre se ocupaba como incluso un medio de pago de salario, ¿ya? Entonces, por eso era algo súper importante. Recuerden que primero, antes del cobre, fue el salitre. Chile fue uno de los principales exportadores de salitre del mundo, ¿ya? Y para eso, los que han tenido la oportunidad quizás o que tengan la oportunidad vayan a Iquique, los invito a que conozcan la salinera Hamilton, ¿ya? Que tiene esta historia, ¿no? Para los que vieron Pampeluzón, se acabó Pampeluzón. Pero yo no vi la teleserie, pero he ido 2 veces y me gusta mucho la historia de Chile. Y te dice un poco de la época de cuando Chile era súper importante. ¿De la salitrera? ¿Ah? ¿Ha ido a la salitrera? Sí. Allá hizo mi servicio militar. Hamilton. Pozo Almonte. En Pozo Almonte, La ya. segunda avenida de la población. Sí, no. Hay que ver porque ahí se guacha. Pero ya no, pero tú-
Ya. Canasta familiar. ¿Cuál es la ¿Quién controla la inflación? El banco. El Banco Central. ¿Cuál es la meta del Banco Central? Que esté entre 2 y 4%. Promedio 3%. Entre el 2 y el 4 está el 3%. Por eso que ahí dice Otra consulta. 3%. Cuando se habla del crecimiento del país anual, se habla de cuánto creció el Banco Central. Entonces, ese porcentaje que se propone es el crecimiento del país. No, el crecimiento del país es PIB. Ah, No, el banco Central controla la inflación a través de la política monetaria que lo vamos a ver el sábado en la práctica. ¿Ya? Pero el Banco Central es un organismo autónomo bajo ley orgánica constitucional. De hecho fue creada en el mismo año. ¿La inflación está en 3 y un 4%? Entre el 2 y el 4. Eso es lo que es lo entonces, como se habla de los resultados anuales de crecimiento, el Banco Central es aparte del crecimiento del Estado. Sí, porque el Banco Central no tiene nada que ver con el Estado. Es un organismo autónomo. Lo que hace el Estado son políticas fiscales. Lo que hace el Banco Central son políticas monetarias. Entonces, lo que tiene que ver con el Estado es los impuestos. Eso es lo que controla a través de las políticas fiscales. En cambio, el Banco Central con la política monetaria controla la tasa de interés para tener una política monetaria ya sea expansiva o contractiva. Pero eso lo vamos a ver más en detalle el sábado y quiero que les dije como un ejemplo de cuando sube la tasa de interés y baja la tasa de interés. Yo se los dije, pero lo vamos a ver formalmente cuando veamos el Banco Central como más. Cuando crece la demanda, cuando hay mucha demanda por los productos, muchas compras por los productos, el precio sube. A la demanda sube el precio. Ejemplo, cómo subieron los precios de los autos usados en la pandemia, ¿no? ¿Cómo quién aprovechamos eso, pues, papi? Porque yo tuve mi camioneta 3 años y la vendí exactamente al mismo precio del que la compré, había comprado 3 años atrás. Cero depreciación. Aproveché, el mundo de los ríos, hay que aprovechar. Transformar la amenaza en oportunidades. Si no necesariamente el que tiene más plata es porque gana más plata, sino que es porque sabe hacer crecer la plata y aprovechar la oportunidad cuando se da. Educación financiera. De hecho, mañana doy una charla de educación financiera a una junta de vecinos. ¿Dónde? No, pero en Cerrillo. Invitaron. En Cerrillo. ¿En qué parte? No voy como concejal, voy como expositor. No me mandaron la agenda. Entonces crece la demanda. Por ejemplo, los pasajes en bus en fin de semana largo. Se les viene la Semana Santa de giro y vamos a subir el pescado y el limón. Ya, eso. Y curioso, eso se da en abril. Fíjense, en mayo, cuando se publica la inflación, va a estar el efecto de la Semana Santa, precisamente en el rubro de lo que tenga la alimentación, quizás con el tema del pescado marisco, el tema también de la verdura en cuanto a el limón, cosas así, que van subiendo. Para el 18 de septiembre, para el mes de septiembre, en octubre, el tema de la carne tiene un alza, porque hay mayor demanda, porque la cebolla, sobre todo las empanadas de cebolla de Parque O'Higgins. Cuando dicen la pelusa está No andamos celebrando un empate con un equipo de Colombia que no nos celebra. Cuando se emite más dinero para estimular el consumo, la lógica es que si hay más dinero circulando, las personas tienden a gastar o consumir más, ¿o no? ¿Qué ejemplo se les viene al tiro? Los 10% retiro. Los retiros. ¿Por qué? Cuando se emite más dinero para estimular el consumo, o lo pueden medir en la cosa, pero cuando hay más dinero disponible, ¿qué hace la gente? ¡Ay, voy a invertir! ¿Voy a ahorrar? No, viejo. La lógica es que si hay más dinero, las personas tienden a gastar o consumir más. Si esa es la realidad. Por eso es que se generó tanta inflación y llegamos a un 13% anual. Cosa que se advirtieron los expertos, pero muchas veces el populismo no entiende mucho de economía. Entonces, como ya están a la hora, había gente que la necesitaba sin duda. Pero ya con la chiva es que no, que la FP, que no, se la roba, viejo, yo ya recuperé mis 6 millones y tanto que retiré la FP en los 3 retiros. Creo que fueron como 2 millones y tanto en cada retiro.
O sea, en total 6 millones y fracción, 6 millones 8, 6 millones 7 por ahí. Y lo logré. ¿Por qué? Porque veo mi cartola, veo, ya perfecto, ya lo recuperé. O sea, lo que hice fue un retiro de utilidad. No saqué de mis fondos propiamente tal. Ya, en algunos meses puedo ir perdiendo, sí, puedo ir perdiendo como cualquier inversión. Porque a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero ahí tú ves en tu fondo de AFP, si no querías arriesgarte, vas a estar al fondo E. Vaya a ganar re poco, pero también vaya a perder re poco, porque es súper conservador. Ahora, si estás en el A, ganan mucho, pero también cuando se toque perder, el que más va a perder. Pero tenéis que ver, claro, pierde harto, pero raya para la suma, el que más renta. Pero va a depender del perfil del inversionista. No todos tenemos el mismo, si tuviéramos la adversión al riesgo que se llama. Entonces todos nosotros tenemos grados distintos. Algunos son más arriesgados, otros son más conservadores, otros son intermedios, pero va a depender. ¿Está bien, está mal eso? Va en la personalidad de cada uno, a lo que está dispuesto también a yo quiero ganar harto, lo estoy dispuesto a perder. Muchos no están porque prefieren platita segura, mejor Juan Segura vivió 100 años, más vale pájaros manos que siguen volando. Es súper válido, pero el que no se arriesga tampoco cruza el puente. Y se puede ir cambiando como de fondo, de decir, ahora si viene un periodo bueno, voy a cambiar la fondo A. Es que va dependiendo porque no fue. Ahora, los que lo hacían antes, feliz y forrados, los crucificaron. Siempre. Ahí no lo voy a decir. Pero efectivamente hacían esos ejercicios que se puede hacer, pero igual tenéis que ir viendo mucho análisis mnemotécnico que se llama para poder ir viendo las tendencias y saber en qué están invertidos los fondos. Tiene que ver si está, porque la AFP por lo general tiene una composición 70% en renta nacional, en acciones, y ver qué tipo de acciones invierte tu AFP. Entonces tenéis que ir viendo, chula, si mi AFP invierte harto en las acciones de LAN, pero veo que LAN va a la baja y estoy en el fondo A, chula, ¿me va a afectar a mi fondo de pensiones? Sí, porque en realidad las pérdidas las pasa a mí. Entonces eso sugeriría que te cambiaran a un fondo más conservador. ¿Cachai? Pero tenés que ver la AFP, no todas invierten, o sea, invierten parecido, pero no todas en lo mismo. ¿Cachai? Entonces tenés que ir viendo, y no sé si alguien lee los newsletters que le manda su AFP, en donde se invierte, o ver las memorias que están disponibles en las páginas, ver cuáles son sus principales inversiones. Yo creo que muy pocos lo hacen, pero los que lo hacen ganan plata y hacen crecer la rentabilidad, sí, pero hay que dedicarle tiempo y tener un grado también de conocimiento mnemotécnico para hacer análisis técnico versus análisis fundamental para ver la varianza y covarianza que tenga a valor puro por el precio de una acción y cuánto es la composición dentro de una cartera de inversión. Ya, entonces, no sé que lo mareé un poco, pero... Lo que pasa es que si está ahí en la letra. También el precio de los factores productivos, si sube la materia prima, suben las cosas. Algo que pasó mucho en pandemia, que me fijé, los precios de las casas prefabricadas subieron harto. ¿Por qué? Por la escasez de madera. Porque no había cómo traer la madera, y más encima que algunas se quemaban en el camino, entonces la ocupaban para hacer ahí la barricada, entonces, oye, entonces subió el precio de la madera, y la madera es un factor productivo, porque por sí solo la madera no es un producto terminado, a no ser que la vendáis para árbol, ¿no? Sí, es un producto terminado, pero por lo general la madera es materia prima, es para poder construir, transformarla en otro bien, ¿ya? Entonces, eso pasa. ¿Quién se encarga de poder esto controlarlo? El Banco Central. Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la deuda pública. De esta manera, si se incrementan las tasas de interés en los préstamos de consumo, se frena la demanda de productos o al menos disminuye. Pero tiene su lado negativo, ahora lo voy a explicar. Vamos a tener que hacer un refresh de lo que ya les comenté, pero ahora más formal. Recuerden, el Banco Central ocupa algo que se llama política monetaria. La política monetaria es el control de la tasa de interés. ¿Para qué sirve la tasa de interés? Todo lo que es préstamo, premio, productos se mueve en base a una tasa de interés, que es la que usa el Banco Central. Entonces, cuando ustedes escuchen una noticia, el Banco Central aumentó en tantos puntos base la tasa, o la disminuyó la tasa, o la mantuvo, ahí se va viendo si vamos con una política monetaria contractiva o expansiva.
hablando de lo que es política, déjenme ver en qué termina esto. Ah, no, mira. De la inflación, la B o el responsable es el Banco Central. En adelante, ¿cuál es la nomenclatura del Banco Central? El BCCH, Banco Central de Chile. ¿Ya? ¿Cómo controla la inflación? ¿O cuál es su herramienta para controlar? Porque la razón de ser del Banco Central es controlar la inflación. Esa es su razón de ser. Tiene tres políticas, pero solamente hoy día no voy a detener en una de esas tres políticas. Ocupa lo que se conoce como la política monetaria. ¿En qué consiste la política monetaria? Tiene dos políticas monetarias. Tiene una política monetaria expansiva, una política monetaria contractiva. Una política monetaria expansiva la aplica cuando baja la tasa de interés. Cuando ocupa una política monetaria contractiva, hace lo inverso. O sea, sube, ¿qué cosa? La tasa de interés. Tasa con S, por favor, porque con Z es la del TEP. A los trabajos. Tasa de interés. Ahora bien, ¿por qué se le llama una política monetaria expansiva cuando baja la tasa de interés? Cuando baja la tasa de interés, ¿qué está fomentando con la política? Al contrario, fomenta el consumo y también desincentiva el ahorro. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, la expansiva, es cuando la economía no está creciendo. Para que crezca la economía es el pico, ¿no? Y parte del PIB es el consumo. Necesito que la gente consuma. No tiene plata, no importa. Yo te paso. ¿Por qué? Porque la tasa de interés bajó. Los préstamos te van a salir más baratos. Ah, ya, me va a salir más barato, me puedo endeudar, me conviene, me fomenta el consumo. No, pero es que yo no quiero consumir, yo quiero ahorrar para ganar platita. No sacáis nada a ahorrar porque igual te va a dar un premio, pero la tasa te baja. O el premio es re poco. No te conviene tanto tener la plata guardada. Gástala. Porque quiero hacer crecer la economía. Ahora, esto tiene una desventaja a la larga. Esto no puede ser para siempre. ¿Por qué? Porque si esto se mantiene, va a generar ¿qué cosa? Inflación, porque a medida que yo consumo, genera inflación. Ahora se sostenía en el nivel de los precios. ¿Ya? Entonces no puedo mantenerla forever, tengo que mantenerla por un tema de tiempo para controlarla. Ya cuando veo que está subiendo la economía, chuta, tengo que pegarle un frenazo, porque si sigue subiendo, bien que crezca, pero por otro lado me genera inflación. Ahí viene una política monetaria contractiva que es que suba la tasa de interés. ¿Qué sube la tasa de interés? Porque acá lo que está incentivando es incentiva, ahora le vamos a poner el mismo concepto, aquí está fomentando el ahorro. ¿Por qué la tasa de interés subió? Meto un depósito a plazo porque ahora la tasa es más alta, o inversiones de renta fija o de libre de riesgo porque la tasa está mucho más alta, más atractiva. No gasté, porque si gastas, no tengas plata, la tasa de interés está súper alta, súper endeudado. Entonces lo que te está haciendo, desincentiva el consumo. Al desincentivar el consumo se compra menos, entonces los precios tienden a la baja. Entonces ahí la inflación va a bajar. Y todo esto de política monetaria lo hace
para que la inflación esté entre un 2 a 4%. ¿Ya? Y uno dice, no, ¿y qué pasa si es 0%? ¿Está la raja? No, quiere decir qué cosa. El país no está creciendo. Por ende, ¿está bien que haya inflación? Sí, pero en un rango entre 2, mínimo 2, máximo 4. Si es menor a 2, tampoco quiere decir que es malo, pero si es sostenido en el tiempo, quiere decir que la economía no está creciendo porque no hay consumo, no hay incentivo al consumo, la gente no está comprando, y si la gente no está comprando no va a haber incentivo para producir. Si no hay incentivo para producir, por ejemplo, en el mercado inmobiliario no hay incentivo para producir, no hago edificios con departamentos, no tengo para qué contratar maestros. No contrato maestros, ¿qué me sumo por un lado? El desempleo, ¿no? ¿Se fijan que va de la mano? Entonces, eso es la función del Banco Central de Chile para poder controlar la inflación. Y como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no